Ok, gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. Buenas tardes. Una vez más aquí estamos. Damos gracias a Dios que nos da la bendición de poder estar una vez más aquí a través de este medio para poder llegar a sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema, vamos a seguir con temas que tienen que ver con la profecía bíblica. Ok, hemos tocado acerca de la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesús. Hablamos eso el lunes. Ayer hablamos acerca de los 7 juicios de Dios sobre la tierra. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la cronología de los acontecimientos que ocurrirán después del rapto de la iglesia. Y lo vamos a hacer quizás en 3 partes. Vamos con la parte número 1. Es muchísima información, es mucho material y no creo que una hora se pueda dar. Así que vamos a empezar ahora. Esperemos que esté con nosotros el jueves y el viernes para que el viernes terminemos. ¿Ok? Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, oramos en esta tarde en el nombre maravilloso de Jesús. Consciente, Dios, de nuestra necesidad de usted, más que de cualquier otra persona, Padre, necesidad de su amor, de su gracia, necesidad de su bondad, necesidad de su justicia, necesidad de su misericordia. Gracias le damos en esta tarde porque nos da esta hermosa oportunidad de poder sentarnos aquí, Señor, al frente de esta cámara, Señor, para poder compartir la palabra con sus hijos. Oramos para que esa palabra, Señor, pueda llegar a lo profundo de cada corazón, Señor, y que no sea solamente una información en nuestra vida, sino que también sea, Señor amado, una advertencia, una motivación, sea fortaleza en nuestros corazones, sea el alimento de nuestra alma, y podamos crecer en ella, Señor, para salvación. Pedimos perdón por los pecados que hemos cometido y oramos para que esta tarde, Señor, usted tome control, tome la dirección, usted sea estableciendo los parámetros, Señor, de esta enseñanza y que solamente su voluntad se cumpla en este lugar. Abre los corazones, las mentes de sus hijos, Dios. Trae ese deseo, esa necesidad, esa sed de su palabra, Padre. Que sea usted glorificado, honrado en ello y usted se lleve toda la gloria. Gracias, Padre, porque en el poder de la sangre de Jesús podemos declararnos en victoria, podemos declararnos en bendición, en libertad, en gozo, en paz y en abundante bendiciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como estamos hablando, hermanos, el tema de hoy es acerca de cronología, historia, en orden cronológico, la historia de los acontecimientos después del arrebatamiento de la iglesia. Todo lo que desencadena el cumplimiento profético, usamos esta palabra, lo que rompe esa cadena, esa barrera, lo que abre la puerta, pues hablemos así, al cumplimiento cronológico del profético es el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que la iglesia es arrebatada a los cielos, hablamos la otra vez, pasándonos en Tesalonicenses, hablamos de que Jesús con voz de mando, con voz del cielo, con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Jesús serán resucitados, lo que hayamos quedado seremos transformados, seremos arrebatados juntamente con ellos, seremos recibidos en los cielos, nos iremos con Él por la eternidad. Hablamos eso en la otra vez. Okay. Entonces, una vez que eso acontezca, hermanos, van a ocurrir seguidamente muchos acontecimientos. Hay 2 cosas importantes que debemos tomar en consideración. La número 1 es que la iglesia no va a tener la desdicha de estar en la tierra para ese tiempo. Gracias a Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que viene después del rapto de la iglesia, ay Dios, es algo tan difícil, es tan fuerte, es tan doloroso para la humanidad, que dice la Biblia que no ha habido tribulación como esa ni nunca la habrá. La persecución va a ser cruel, totalmente cruel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Lo que está pasando es como la iglesia está en oración, está en ayuno, está en santidad, está en obediencia. El pueblo de Dios siempre tiene esa identidad. He dicho muchas veces esto, hermano, que hay muchas personas dentro de las iglesias, pero no son pueblo de Dios. Ojalá, hermano, usted que me ve, usted que me escucha, usted tome conciencia si su corazón verdaderamente le pertenece a Cristo Jesús, si su corazón es puro, es santo delante de los ojos de Dios, si verdaderamente usted es una persona íntegra, derecha delante de los ojos de Dios, si usted ama verdaderamente la venida del Señor Jesucristo y está preparándose cada día para ese día maravilloso, es importante que siempre mantengamos en esa dirección. Entonces, una persona así, cuando Jesús levante su iglesia,
vamos para arriba. Y esas personas no van a poder ver, no vamos a poder ver lo que va a pasar después. ¿Por qué? Porque mientras aquí pasen muchas cosas, la iglesia va a estar 7 años, el tiempo que dilata la gran tribulación. Vamos a estar en los cielos participando de las bodas del Cordero. La iglesia es llamada en términos espirituales a ser la esposa del Cordero. Más adelante vamos a ver todo eso, pero hoy nomás quiero decirle esto para que no pensemos que un cristiano que es hijo de Dios, que es cristiano, okay, que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, va a ver todas estas cosas. Tenemos la bendición de conocerla y explicarla, pero todo esto va a pasar después de que Jesús levante su iglesia. Así que hay que estar preparado, hermano. Mejor dice en el primer viaje porque el segundo está muy peligroso. Mire, leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. ¿Ok? Vamos a leer ese pasaje bíblico. Leí anteriormente, lo vamos a hacer en 3 partes porque son muchos acontecimientos y vamos a tratar de hacerlos de una manera resumida, hacer síntesis de cada tema, porque si queremos explicar todos los temas que están en Apocalipsis, tendríamos que ocupar, qué sé yo, 1 mes, 2 meses para poderlo hacer y todos los días. Y vamos a hacer algo rápido, ¿ok? Para tratar de hacerlo muy claro. Dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1 en adelante. Dice, pero acerca de los tiempos. Cuando habla de tiempos, no habla de fechas o ¿cómo le digo? Como horas o días. No, está hablando acerca de acontecimientos. La palabra tiempo se traduce como acontecimientos. Entonces vamos a traducirlo con respecto a los acontecimientos y las ocasiones. O sea, cómo, cuándo, por qué y para qué ocurren las cosas. Todo eso es lo que está hablando Pablo. Dice, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La palabra como ladrón en la noche no quiere decir que Él viene a robar algo, no, sino que significa que viene en el momento que menos nos espera. En el momento que el hombre menos nos espera. La Biblia habla, Jesús habló eso en el libro de Mateo 24 y Jesús hizo 2 comparaciones con 2 historias del Antiguo Testamento. Y una es como Sodoma y Gomorra y la otra es como los días de Noé. ¿Cómo estaban los días de Noé? Estaban en fiestas, cada quien estaba enfocado en sus proyectos, en el casamiento, y la gente estaba afanada en las cosas del mundo. Y esa es una de las evidencias, ¿okay?, por la cual nosotros estamos conscientes que Cristo está pronto por venir. Okay. Mientras las personas están afanados en sus títulos, están afanados en sus cosas materiales, en sus alcances materiales, en sus logros personales, en divertirse, en pasarla bien, en todas esas cosas que la distraigan del mundo. Mientras las personas están afanadas en eso, en ese momento Jesús va a venir por su iglesia. Por eso es muy importante que usted y yo prestemos atención. Si es que ya abrimos nuestro corazón a Jesucristo, debemos estar velando todos los días. Todos los días. No debemos descuidar nuestra vida espiritual, porque muchos cristianos, hermanos, bíblicamente lo está establecido, muchos cristianos se van a quedar cuando Jesús levante su iglesia. Oro a Dios para que usted que me está escuchando, usted no sea uno de ellos, ¿ok? Pero yo quiero que usted entienda algo. El simple hecho de que usted esté escuchando la palabra de Dios, el que usted estudie la palabra de Dios, no lo hace un candidato para irse con Jesús. Usted necesita estar velando. Jesús dijo estas palabras: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la pregunta clave es: ¿en qué está usted ocupando su tiempo? ¿Qué expectativa tiene usted de su tiempo, de su vida, de su futuro? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué meta es la que usted está buscando alcanzar y le apasiona más? Yo le voy a decir, la mía es que Cristo venga y levante su iglesia y vámonos. Para mí es así. ¿Okay? Para mí esa es mi pasión. Para mí eso es lo que yo anhelo, yo deseo. Yo sé que a Jesús, ¿okay?, hace un poco 28 años y todo el tiempo es esto. Yo digo, puede ser mañana, puede ser hoy, no importa, va a estar listo. Eso es, ¿ok? Entonces, cuando las personas están afanadas en las cosas de la tierra, son candidatos a estar descuidados. Y al estar descuidado, se puede quedar, amigo. Preste atención. Debe estar velando y orando. Usted ha leído la parábola de las 10 vírgenes, cómo 2 de ellas estaban constantes
con sus lámparas prendidas con aceite y las otras 5 estaban sin aceite en sus lámparas. Entonces, eso es lo que va a pasar. Cuando Jesús venga, nadie se va a dar cuenta. Absolutamente nadie. Va a ser rápido. Entonces, el que esté preparado se va con él y el que no se va a quedar. Yo le voy a dar un consejo, amigo, hermano, no lo tome a mal. No se sienta como que yo estoy agrediéndole, pero yo le voy a decir algo con mucha seriedad. Intente de ver el cristianismo como lo es, con la seriedad, con el temor, la reverencia, el respeto y la responsabilidad que es. Se lo voy a decir en otras palabras, el cristianismo no es un juego, no es un sistema de religión, no es un sistema de iglesia o que yo quiero tener un lugar donde alabar a Dios. No, es tan serio que de eso depende la eternidad de su alma, incluso la de su familia también. Así que con mucho respeto le digo esto, no se sienta ofendido, pero trate de entender algo. No es un juego, no lo es. Vuelvo y le repito, es la decisión más importante que puede tomar un ser humano en la tierra. El versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. No dice sobre nosotros, sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel y sobre las naciones que se quedan después del rapto de la iglesia. ¿Ok? Más adelante vamos a estudiar el por qué Pablo dice esto del versículo 3. ¿Por qué lo dice? Ok. Dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escapará. Una mujer que está embarazada, cuando se le rompe la fuente, te fuiste, tienes que correr al hospital. No hay por dónde darle. Así va a ser. Cuando sientan que tal, cuando piensen que está todo calmado, todo está bien, es que ahí viene el problema. Versículo 4. Mas vosotros, mis hermanos, no estáis en tinieblas. Las palabras tinieblas significan pecado, en maldad, en desobediencia, en incredulidad. Eso es en tiniebla. ¿Ok? So, toda persona que está practicando el pecado consciente y voluntariamente, porque te voy a explicar algo, hermanos, uno de los grandes errores, conceptos falsos que se dan en la vida del cristianismo es, bueno, yo no mato a nadie, soy buena gente, voy a la iglesia, soy responsable, yo si le quiero poder de comer a alguien se lo doy, yo no hago cosas malas, yo no tomo, yo no voy a las fiestas y todo bien. Te voy a explicar algo, hay pecados que son más dañinos que ir a una fiesta. El odio, el rencor, la sed de venganza, la envidia, la contienda, ese montón de cosas feas que entra en el corazón de los hombres que se disponen incluso hasta perder su salvación con tal de querer hacer daño a otra persona. La falta de perdón, hay muchas cosas. No pensemos que solo pegarle a una persona es pecado, hay muchísimos pecados más. Entonces, cuando una persona está en tiniebla, está en pecado, no está preparado para irse con Jesucristo. Ahora, usted puede decir, es que no soy perfecto. Sí, ni usted ni yo somos perfectos, pero el problema es que le voy a decir dónde está. El problema está que es que la sangre de Jesucristo está activa, está todopoderoso como cuando fue derramada en la cruz y está siendo ofrecida por el Padre para limpiar nuestros pecados todos los días. Todos los días. Dice primera de Juan, capítulo 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si yo cometo un pecado porque soy imperfecto, ¿okay? Pero no busco que la sangre de Jesús me esté limpiando, es porque no me interesa estar limpio. Entonces, el problema no es que yo sea débil. El problema no es que sea imperfecto. El problema es que no quiero estar limpio. Es como cuando alguien tiene agua, champú y jabón en su casa, cuando se quiere bañar. El problema no es que haya agua o no haya. El problema es que no se quiere bañar, quiere estar sucio. Entonces, el punto es así. Entonces, por eso es muy importante que tu corazón siempre esté limpio delante de los ojos de Dios para que seas candidato a irte con Cristo Jesús. Pídele perdón a Dios todos los días. Padre, perdóname, he fallado, perdóname. Y busque ser mejor cada día. Trate de parecerse más a Jesús. Camine como Jesús, hable como Jesús, actúe como Jesús, trate a la gente como Jesús, viva como Jesús, obedezca como Jesús, sirva al Padre como Jesús y muera como Jesús y se va con Jesús. Simple, sencillo. Eso es ser un cristiano. El versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de las noches ni de las tinieblas, somos hijos de luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas jamás.
El que viene a Jesús no andará en pecado jamás. Sencillo. Entonces, una cosa es que usted peque por debilidad, por imperfección, pero otra cosa es que usted se deleite en pecado. Y es lo que yo siempre digo dentro de las predicaciones, es esto. ¿Ok? Juan dice en primera de Juan, el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si alguien dice que no peca, es un mentiroso. Literalmente es un mentiroso y está en un gran problema. Pero el problema no es eso. El problema es que las personas se deleitan pecando. Y yo estoy en contra 100%, 100%, ¿ok? No hay negociación. De aquella persona que dice que es cristiano, que tiene una Biblia en la mano y está cometiendo pecado consciente y voluntariamente, que se deleita en el pecado, que ama el pecado, que vive en el pecado, argumenta el pecado, respalda el pecado y también promueve el pecado. Ese tipo de comportamiento no es para un hijo de Dios. Los hijos de Dios andamos en luz, no andamos en tiniebla. Entonces, cuando yo veo a un cristiano que está haciendo cosas en contra de otra persona, está haciendo cosas desagradables, totalmente desagradables en contra de otra persona, calumnia, difamaciones, contiendas, envidias, celos, todas esas cosas, yo me pregunto, ¿cómo es que la luz de Jesús está en él? El problema es que usted les explica eso y en el momento lo entienden, pero su vida continúa. ¿Sabe por qué? Porque quizás hace tiempo ya no son hijos de luz. Entonces prestemos atención siempre a esto, hermano. Dice Pablo en el libro 1 de Corintios 10, el que piense estar firme, mire que no caiga. Preste atención, hermano, porque esto es muy importante. El versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar y ser sobrios. 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor. Dos cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y fe, caminar en obediencia. Eso es muy simple. Todo lo que usted haga en obediencia, todo lo que usted haga para Dios, hágalo con amor, en amor y por amor. Es muy simple. Por eso siempre yo toco mucho estos temas y siempre Dios me lleva a ese punto a mí. No sé, pero siempre digo, necesitamos aprender a servir a Dios. Necesitamos hacer cosas para Dios, hacerlas para Dios. Porque el pueblo de Dios no está preparado, no haces cosas para Dios. Hay gente que hace cosas y quiere que todo el mundo lo vea. O le hacen un favor a alguien y lo andan divulgando por todos lados. Esos no son hijos de Dios. Ese no es un hijo de Dios. Una persona no hace eso. La Biblia dice que tu mano derecha no sepa qué hace tu mano izquierda. Y así es como trabaja el Señor. En palabras sencillas, una de las cualidades de un siervo de Dios es que es un héroe anónimo. ¿Okay? Es un héroe que no busca el ser admirado, ser reconocido, nada de esas cosas. Todas las cosas las hace en lo secreto con el Padre, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo que sigue, el 8, dice, porque nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido de las corazas de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, este es un pasaje bíblico, el versículo 9, que nos enseña a nosotros, como dije anteriormente, porque cuando hablé acerca de las diferencias entre la gran tribulación y entre la venida de Jesús, la segunda venida de Cristo y el rapto, cuando se juntan esos dos acontecimientos y se confunden, muchos pastores, muchos maestros enseñan que la iglesia pasa la gran tribulación. Y la Biblia no dice eso. Entonces es muy importante que usted preste atención. El versículo 9, mire lo que dice. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es irónico, es ilógico, de que Jesús dé su vida en la cruz, ¿okay? Para salvarnos a nosotros y que después nos entreguen en las manos del anticristo. No tiene lógica. Ese no es el corazón de nuestro Dios. Ese no es el corazón de mi Señor Jesús. Él murió en la cruz para librarnos a nosotros del pecado, del mundo, de la maldad, de la muerte, del infierno, de Satanás, del anticristo y de todos los enemigos que puede tener un cristiano en esta tierra. Entonces, al estar en las manos del Señor, nadie lo podrá arrebatar, nadie nos podrá hacer daño, porque estamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Versículo 10 dice así, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Así de simple. El versículo 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Necesitamos estarnos motivando unos con otros, estarnos motivando unos con otros todos los días. Por eso es que es importante que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, que tienen conocimiento de la palabra del Señor, que tienen madurez espiritual en una iglesia, ocupemos nuestro tiempo, ese poquito conocimiento que tenemos para motivar a las demás personas. ¿Ok? Ese es el plan. El plan no es predicar para otros propósitos. El plan es predicar para que usted afirme su corazón en la verdad, usted pueda ser salvo por la gracia de Dios y pueda estar firme caminando en la voluntad del Señor. Quiero hacer un paréntesis, siempre digo yo esto. Lo importante, lo indispensable de una iglesia no es cuántos miembros tenga, sino cuántos están con vestiduras blancas para irse con Cristo Jesús. Entonces, cuando usted mira una iglesia, ¿ok?, que está siendo instruida correctamente, está siendo enseñado correctamente y el pueblo está agarrando el consejo, pero que te voy a explicar algo. Hay personas que aunque usted les dé el consejo no lo agarran. ¿Sabe por qué? Porque ya tienen su sistema de doctrina, su sistema de conducta. Ya ellos aprendieron otra cosa. Entonces, cuando escuchan la palabra, nomás la escuchan para conocer y para aprender, pero no para obedecer, porque les falta humildad en su corazón. Pero siempre hay un pueblo, yo siempre digo esto, siempre hay un remanente que no dobla sus rodillas delante del pecado, delante del mundo y delante de nadie, solamente la dobla delante de Cristo Jesús. Y con ese pueblo sediento de la palabra de Dios, ese pueblo que verdaderamente ama la venida de Jesús, ese pueblo que quiere vivir la eternidad con Cristo, con ese pueblo es que Dios trabaja. Porque yo voy a explicarle algo. Pablo dice estas palabras: el que se cree sabio, hágase ignorante y entonces será sabio. Entonces es muy importante que prestemos siempre atención con todo el respeto, la reverencia y el amor que se merece la palabra de Dios. No pensar que sabemos más o que somos mejores que el que está predicando. No, escuchemos a Dios porque Dios nos va a hablar. Y en esa actitud de reverencia y de respeto, Dios va hablando a nuestros corazones. Entonces, prestemos siempre atención a eso. Ok, les decía la vez pasada, hermanos, que una vez que Jesucristo levanta su iglesia, ok, el anticristo se manifiesta inmediatamente en la tierra. Ahora, déjeme decirle algo muy importante. Le dije la otra vez, el misterio del anticristo ya está en acción. Ya está. Mire, creo que leamos, vaya conmigo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Primera de Juan, después vamos a regresar allá a Primera de Tesalonicenses para que leamos. Pero quiero que abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. El ministerio del anticristo ya está en acción. Está en acción desde el nacimiento de la iglesia cristiana en el año 33 y medio después de Cristo. ¿Ok? Se han levantado muchísimas personas, ¿ok?, a través de la historia que son siervos del anticristo y se han introducido dentro de las iglesias para destruir la identidad, la reputación de la iglesia, para dañar la imagen de la iglesia, para extraviar al pueblo de Dios de la verdad, para corromper al pueblo de Dios en la maldad, para transmitir al pueblo de Dios sentimientos, rencores, odio, envidia, celo y tantas cosas más, y dañar, destruir totalmente la identidad espiritual, santa y pura de la iglesia del Señor. Lo curioso de todo esto es, hermanos, que el ministerio de la iniquidad ya estaba en acción. Desde hace muchísimos años atrás, casi 2000 años atrás, ya estaba en acción. ¿Ok? Pero cuando se manifiesta el anticristo, él personalmente es diferente ahora. ¿Okay? Entonces hay muchas personas que en aquel tiempo y ahora también se prestan para ser instrumentos, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, son instrumentos
para que el anticristo venga a gobernar la tierra, son instrumentos para destruir la obra de Dios, son instrumentos para destruir la fe en el corazón de los cristianos, son instrumentos para dañar a las iglesias, son instrumentos para dividir la iglesia, son instrumentos para traer el mal y la división dentro del pueblo de Dios. Por eso es que usted debe de prestar atención. No todas las personas que están en una iglesia son cristianos. No piense que todo lo que brilla es oro. Yo no estoy hablando que andemos nosotros cuidándonos la espalda y desconfiados, no. Pero nunca, nunca, nunca comprometa su voluntad con el hombre. Nunca comprometa su corazón y su voluntad con una religión. Comprometa su voluntad solamente con Cristo Jesús y no con los seres humanos. La pregunta es, ¿quién murió por usted en la cruz? ¿Fui yo? No. ¿Qué religión murió por usted? Ninguna. Nadie. Y se lo voy a poner más claro. Nadie está dispuesto a hacerlo por usted. Nadie. La verdad es que no. Al contrario, usted comete un error y lo hace en pedazos. Entonces es muy importante que dé atención. Pon tu mirada siempre en Jesús y compromete tu dignidad, tu manera de pensar, de decidir, de actuar y de proyectarte con Cristo Jesús y no con los hombres. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Mira lo que dice. Creo que presta atención todo lo que dice Juan, porque Juan está hablando con la iglesia, hermano. Está hablando con la iglesia. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Mira, desde aquel tiempo están hablando. ¿Okay? Dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Juan está hablando hace 2000 años. Y desde hace 2000 años está diciendo que son los últimos tiempos. Y de hace 2000 años dice que el anticristo ya se está manifestando. Y que se han manifestado muchos anticristos. ¿Eso qué significa? Así como Jesucristo tiene grandes siervos de Dios y ha levantado grandes siervos de Dios en la historia de la iglesia, usted ve los apóstoles y ve grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios hoy en día, cristianos, hombres temerosos de Dios que aman la verdad, que desean la verdad, que buscan la verdad, se apasionan por la santidad, buscan hacer la voluntad de Dios. También el anticristo tiene sus instrumentos que los introduce a la iglesia. Hay un refrán en mi país que dice, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces es lo que el diablo hace. El diablo introduce gente que no son convertidos a las iglesias. ¿Para qué? Para andar destruyendo las iglesias, la imagen de la iglesia, y después las personas que están afuera no quieren ir a la iglesia porque hay personas ahí que son instrumentos del mal que están dañando la iglesia. Escúchame lo que te voy a decir. Toda persona que provoca división, que provoca contienda, que provoca envidia, que provoca celo en la iglesia, esa persona no es un instrumento de Dios. No lo es. Jesús vino a esta tierra a hacer dos cosas. Vino a sumar y a multiplicar. Él nunca vino a restar ni a dividir. Solamente Satanás divide y resta. Entonces, cuando usted mira a una persona que está dividiendo la iglesia o está sacando gente de la iglesia, esa persona, su comportamiento no es adecuado delante de los ojos del Señor. Mira, el versículo 19 dice así. Ya estamos en el 18. Dice que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice el 19. Salieron de nosotros. Estaban en la iglesia. Presta atención. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esa es una cosa muy importante que atención. Presta atención. Presta atención, porque mire, yo dije una vez predicando una vez, la iglesia tiene tantas cosas falsificadas hoy en día, falsos hermanos, falsos pastores, falsos líderes, falsos apóstoles, falsos profetas que andan profetizando un montón de cosas, un montón de mentiras que no se cumplen. Cuando una persona dice 2, 3 profecías y le dice porque se cree que es profeta o profetiza, y no se cumple, esa persona no es de Dios. Te voy a decir por qué. Porque las profecías que son de Dios se cumplen en un 100%. Cuando una persona tiene el espíritu de profecía, dice Pablo que el profeta tiene en control al espíritu de profecía. Y algo es muy importante, cada profecía que una persona dice se tiene que cumplir porque es de Dios. Entonces, cuando alguien anda dando profecía a todo el mundo y no se cumple porque es un instrumento de mal dentro de las iglesias. Usted debe de prestar siempre mucha atención a eso.
No se deje llevar por impresiones de hombre, de apariencia. Presta atención a lo que dice la palabra del Señor. Ok, sigamos leyendo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os es escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Simple. El problema que pasa hoy en día, creo que vaya a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 en adelante, de primera de Tesalonicenses. Lo que pasa hoy en día es que, como yo he dicho siempre, el pueblo de Dios es el pueblo que debiéramos de conocer, segunda de Tesalonicenses, hermano, perdón, debiéramos de conocer nosotros toda la revelación de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que el pueblo cristiano hoy en día no estudia la palabra de Dios, no analiza la palabra del Señor. Y algo peor que yo he analizado también mucho es que ahorita mucha gente se entra a las redes sociales y hay muchas personas que se han puesto a enseñar la palabra del Señor y tristemente equivocadamente. Entonces la gente empieza a estudiar lo que otra persona está diciendo y lo cree, pero nunca lo puede comprobar con la palabra del Señor. Entonces solamente creen lo que la gente dice porque la gente lo dice. Entonces, cuando tenemos nosotros al Espíritu Santo en nuestros corazones y somos personas que estudiamos la palabra, meditamos la palabra, nosotros conocemos cuando la persona dice la verdad y cuando no. Y peor, y es más fácil aún cuando usted conoce a la persona, lo conoce personalmente, lo sabe. Porque cuando usted le ve la conducta a una persona, su comportamiento, su actitud, su mentalidad, usted se da cuenta su nivel espiritual y te dices, este sabe decir la verdad, este dice la verdad o este no dice la verdad. Porque yo le voy a explicar, una de las características de una persona que predica la verdad es que la esté viviendo primero. Pero si no vive la verdad, ¿cómo la va a enseñar? Además, yo creo que ni la entiende, ni la comprende. Pero creo que leamos segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Quiero que leamos para que usted analice esto. Ya hablamos de que el ministerio de la iniquidad ya estaba en acción. Ahora vamos a hablar cómo se manifiesta el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Ok. La primera pregunta que yo quiero contestar es esta. La palabra anticristo significa que se opone a Cristo. ¿Ok? Que se opone a la obra de Dios, destruye la obra de Dios, destruye la verdad, se opone a la iglesia del Señor, destruye la iglesia del Señor. Y la siguiente característica de la palabra anticristo es que toma el lugar en el templo, en el lugar como si él fuera Dios. ¿Usted ha visto personas en las iglesias que se creen que son únicos en las iglesias? Que solamente su verdad es la que vale, que quieren manejar y manipular y gobernar a todo el mundo. Ese es el espíritu que está dentro de las iglesias. Le voy a explicar algo muy sencillo. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene dueño. No hay dueño. Lo que hay en las iglesias son administradores, hombres que fueron llamados y fueron puestos por Dios, a los que fueron puestos por Dios, porque hoy en día hay mucha gente que fueron puestos por sus ambiciones, por su codicia, por sus intereses personales. Y son personas, hermanos, que nunca van a hacer el bien y nunca van a llevar al pueblo de Dios hacia la verdad, porque nunca han caminado en la verdad. Entonces prestemos atención. La iglesia del Señor fue comprada, dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 en adelante. Dice que fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesús. El dueño de la iglesia se llama Cristo Jesús. Él la compró con su sangre, ¿ok? No le pertenece a ninguna religión, ni le pertenece a ningún pastor, a ningún líder. Cuando usted mira a una persona que se cree dueño absoluto de la iglesia y se cree dueño de las ovejas, esa persona no lo puso Dios, porque no entiende que es un sencillo servidor de Cristo Jesús en la iglesia, si es que Cristo lo puso. Pero si no, está en problema. Mira, sigamos leyendo. Dice el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la segunda venida,
Son dos temas lo que toca acá. Y nuestra reunión con Él, ese es el rapto de la iglesia. Son los dos temas que hablamos anteriormente. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pablo había ido a Tesalónica y Pablo había enseñado la palabra, había enseñado la profecía, había fundamentado a la iglesia en la verdad. Por eso es muy importante el discipulado, es muy importante que la gente aprenda la palabra de Dios, la gente aprenda desde abajo el conocimiento del evangelio para que tenga ese fundamento fuerte en su vida. Cuando pasen todas las cosas, él sabe perfectamente lo que va a venir y cómo va a venir. Va a estar preparado todo el tiempo. Van a venir falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, falsos hermanos, falsos profetas, como está lleno ahorita las iglesias de gente de esa, hermano, y usted va a escuchar y usted va a decir, no, este no es de Dios. Esto no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted ya conoce la verdad. Usted tiene su vida fundamentada en la palabra del Señor. Pero tristemente, cuando dice la Biblia, dice Jesús, y engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Imagínense que aún aquel que ha sido escogido por Dios va a tener tanta influencia, tanta labia esas personas que van a convencer y a dañar la vida espiritual, incluso de algunos escogidos. Tiene un gran poder espiritual, un gran poder de convencimiento, porque hay personas, hermanos, que son muy ingenuos, se dejan convertir por el bla bla de los hombres o se dejan convertir por algún regalito que alguien le dio. Hermano, no vendas tu dignidad por un plato de lentejas. No venda tu salvación por algo, por agradar a alguien. Sed íntegro, sed derecho delante de los ojos de Dios. Séle fiel a Jesucristo, venga lo que venga y pase lo que pase. Vamos, sigamos leyendo. Dice, porque no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que había gente que estaban introduciéndose a la iglesia y estaban trayendo mensajes como si fuera el apóstol Pablo, y era mentira. En aquel tiempo no tenían el Nuevo Testamento en sus manos. Entonces personas maliciosas, o como siempre han habido en las iglesias, se introducen, llevaron informaciones malas y estaban desviando al pueblo de la verdad. Ok, sigamos leyendo. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, hermanos, es lo que se está viviendo hoy en día. La apostasía consiste cuando personas que pertenecen al pueblo de Dios dejan de ser pueblo de Dios y destruyen y dañan a los otros hijos de Dios. Eso es apostasía. Son personas que, aunque tengan una Biblia en la mano, aunque se muevan para otra congregación, desde allá están destruyendo y dañando al pueblo de Dios. Ahora, antes estaban a favor de la obra de Dios, ahora son enemigos de la obra de Dios. Eso es un apóstata. Es una persona que su objetivo, su blanco, es destruir o hacer caer a otras personas que están en otras iglesias. Conocen la verdad, saben dónde está la verdad, saben de la palabra de Dios, pero no la usan para salvar almas, ni para restaurar a las personas, ni para alimentar correctamente a los hijos de Dios. Lo que conocen, lo que saben hacer, ahora lo usan para atacar a otras personas. Y usted los puede analizar muy bien cuando predican, cuando enseñan. Analicen lo que no hablan de Jesús, no hablan la palabra de Dios y todo el tiempo hablan lo mismo, porque su corazón está atado a esa maldad. Sigamos leyendo. Dice la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, dice el hijo de perdición. Ahora, déjeme darle algún dato muy importante en cuanto a esto. Miren, la nacionalidad del anticristo tiene que ser de procedencia judía. O quizás tenga dos nacionalidades, pero tendrá raíces judías. Y le voy a decir por qué. Porque los judíos, mire, el Mesías fue enviado específicamente para restaurar el reino de Israel. ¿Ok? El pueblo de Israel clamaba a Dios y clamaba a Dios por el Mesías libertador. Le llamaban el hijo de David. ¿Ok? Cuando Jesús vino, a la tierra, ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. Lo rechazaron. Para que ellos puedan aceptar, o creer, recibir a alguien como el Mesías, el Cristo, tiene que ser de procedencia judía, tiene que ser mayor de 30 años,
tiene que ser conocedor de la ley, la Torá, de las tradiciones, la cultura judía, ¿ok? Y también tiene que tener en su corazón el conocimiento pleno de la voluntad de Dios en cuanto a los sacrificios, ¿ok? Eso tiene que hacer. Y algo muy importante, tiene que proveerle a Israel paz y seguridad. Por eso le dije anteriormente cuando leímos primera de Tesalonicenses 5:3, y dice el apóstol Pablo, cuando digan paz y seguridad vendrá sobre de ellos destrucción repentina. Porque ellos, los judíos, van a cometer ese gravísimo error. El anticristo viene, dice el libro de Apocalipsis, como montado cuando habla de los 4 jinetes, ¿ok? Viene montado en un caballo de blanco, ¿ok? Como trayendo paz, pero es una paz ficticia. Más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿ok? Y el pueblo de Israel va a caer en la trampa de él. Entonces, es necesario entender que Israel nunca va a recibir a una persona como Mesías, sino tan consciente que es judío de nacionalidad. Otra cosa muy importante, un dato muy importante, así como Jesucristo no nació por obra del Espíritu Santo, dice el poder del Altísimo te cubrirá, le dice el ángel a María, y el Señor vendrá sobre ti, y bueno, salió embarazada María por eso, no tuvo intimidad con José, en palabras sencillas. De igual forma, el anticristo va a ser por obra de Satanás, ¿ok? No se sabe la mujer, yo creo, lo personal, yo sí creo que ya está vivo, yo creo que ya está grande, yo creo que ya va creciendo esta persona, pero ya nació, yo sí creo que ya nació. Estamos en los últimos tiempos, yo creo que sí ya nació. Entonces, el punto es esto, de la misma forma como nació Jesús por obra sobrenatural, también el anticristo van a ser por obra sobrenatural. No va a tener un padre terrenal, sino que su padre va a ser Satanás. ¿Ok? Así como el Padre Celestial es el Padre de Cristo Jesús. Entonces, el punto de todo esto, le voy a decir dónde está. El punto de todo esto es que Satanás todo el tiempo quiere imitar a Dios y que la gente lo vea como Dios y lo adore como Dios, le sirva como Dios y le ofrezca sacrificio como Dios. Entonces, así como está la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también está la Trinidad satánica. Satanás, el falso profeta y el anticristo. Usted lo puede leer en Apocalipsis 20:10. Entonces, el plan siempre es el mismo, ¿ok? Es robar el corazón, el alma de los seres humanos para que lo adoren y lo alaben como si Él fuera Dios. Ese es el plan. Ok, ese es el plan. Entonces, esos datos es muy importante que usted lo sepa, porque mucha gente lo han relacionado con personas de otras nacionalidades, con líderes religiosos, los han relacionado. Y yo creo que hasta el día de hoy, creo que nadie sabemos quién es, pero yo sí creo que ese individuo ya está vivo. Ok, sigamos leyendo. Estamos en el versículo 3, ¿verdad? Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes, no, es el 4. El cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese es el plan, ¿ok? Que ser visto como si Él fuera Dios. Él se va a oponer todo y se sigue oponiendo, todo. Entonces, cuando usted ve a una persona en la iglesia que se opone a la obra de Dios, está internamente en la iglesia provocando lo que le dije anteriormente, divisiones, contiendas, todas esas cosas, esas personas están actuando con un espíritu que no es el espíritu de Dios. Vamos, sigamos leyendo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cuándo pasa eso? En la segunda mitad de la gran tribulación. La tribulación, hermanos, está compuesto de 2 partes, 2 fases, de cada una tiene 3 años y medio. ¿Okay? En la primera 3 años y medio hay una paz ficticia. Y en esa paz ficticia, el anticristo viene, ¿okay? Y él establece lo que es el nuevo orden mundial. Vamos a hablar un poco de lo que es el nuevo orden mundial, ¿okay? Pero déjeme decir lo que le quiero decir. Él se pone como el gobernante mundial, único gobernante mundial. Usted conoce en la actualidad cuántos problemas está pasando la sociedad, la humanidad en que vivimos. La otra vez estoy viendo un dato en la televisión, me impactó tanto, de que hay 3 familias en la tierra, 3 familias que son multimillonarios, que tienen más dinero que 15 naciones pobres juntas. ¿Usted se imagina eso? Eso es una barbaridad. 3 familias tienen más dinero que 15 naciones pobres juntas. Y dije yo, wow,
¿Cómo va a ser esto? Eso es una evidencia de que todo se va formando en bloques, en grupos, en grupos. Va a haber una sola moneda, un solo gobierno, un solo pasaporte, no van a haber fronteras, una sola religión, todo va a ser de uno, de uno. Y se siente ahí y va a gobernar toda la tierra. El asunto es que usted mira las grandes diferencias que hay, ¿ok? En la sociedad en que vivimos. Voy a darle un ejemplo. Por ejemplo, hay países que la gente, usted les regala $20 y una familia entera puede comer 2, 3 días con $20. En mi país, la gente gana como 5 o 6 dólares el día. No sé cuánto gana el suyo. Imagínense qué tremendo. Pero usted ve personas aquí en Estados Unidos. Miré una vez una persona ahí que invitó a una novia a una cena y la cena valía $35,000. Yo no sé qué comió. No sé qué comida le trajeron a ese amigo, pero usted sabe, $35,000, hermano, por sentarte ahí 1 hora a cenar con una muchacha. Hombre, yo no sé eso. Pero imagínense si en mi país usted $50 a una persona, la gente puede comer quizás una semana, hasta más con una familia. Si ve la gran diferencia que hay, todas esas diferencias en lo social, en lo espiritual, en lo político, en lo educativo, todas esas diferencias el anticristo las va a resolver. Él va a traer una igualdad mundial, todo lo mismo, todo. Ya no ver esas grandes diferencias, el dueño de Amazon con $300,000 millones y yo con $50 en la bolsa. Vamos a tener la mitad cada uno. Ahí sí va a estar, bueno, hermano, lo bueno que yo no voy a estar acá. Pero esas diferencias que están hoy en día, vemos la gente con privilegio por ser político, por tener poder. Todo eso él lo va a quitar. Los problemas de la inmigración, los problemas de la salud, los problemas políticos, los problemas militares, los problemas limítrofes en la frontera, los problemas religiosos. Usted sabía que el 86% de las guerras que han existido en toda la historia de la humanidad ha sido por asunto de religión. El 86% es una barbaridad, y todo por religión. Y la gente se anda matando supuestamente rendiéndole culto a su Dios. Y Dios no es Dios de muerte, Dios es Dios de vida y vida en abundancia. Entonces es muy importante que entendamos, este sujeto se va a parar ahí y va a empezar a gobernar a todas las naciones con equidad. Va a ser una paz ficticia por 3 años y medio. Después de los 3 años y medio, él va a romper el pacto. El problema que va a pasar es que el pueblo de Israel va a hacer ese pacto con el anticristo. Ok, después lo vamos a ver en el libro de Daniel. El pueblo de Israel va a hacer ese pacto con el anticristo de 7 años, y a los 3 años y medio empieza la persecución y empieza a perseguir a todo el mundo, a sellar a las personas y a matar a todos aquellos que están en contra de su sistema de gobierno dictatorial, porque es un dictador mundial. Mira, sigamos leyendo. Estamos en qué versículo, el 5. El 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo estaba diciendo, yo les enseñé. Por eso es bueno que nos enseñen, hermano. Por eso es bueno, y usted también es importante que usted le preste atención a esto. Investigue más, porque yo lo que estoy dando es una síntesis, es un vuelo de pájaro nomás, pero investigue más para que nadie lo engañe, hermanos, ¿ok? Y dice el 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Le expliqué el otro día que lo que detiene al anticristo es la iglesia. Una vez que la iglesia es arrebatada, le queda el campo libre y este amigo empieza a ser desastre, ¿ok? Sigamos leyendo, porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad, es lo que hablamos de Primera de Juan, que estuvimos leyendo, y ya está en acción ya hace tiempo. Yo prediqué la otra vez y le dije esto, hermano, hace un tiempo atrás, en el 2004, yo estaba pastoreando una iglesia, y yo recuerdo que yo leí un libro, me gusta leer libros, y estaba leyendo un libro, y hablaba sobre el satanismo en Estados Unidos. Y en aquel tiempo, en el 2004, decía un hombre ahí que en Estados Unidos habían 3 millones de satanistas, y que esos 3 millones de satanistas tenían como propósito 2 propósitos. Número 1, entrar a las iglesias y destruir a los pastores, difamar a los pastores, calumniar a los pastores, hacer tropezar a los pastores. Y número 2, introducirse a las iglesias
para desviar a la congregación de la verdad. Hoy no se predica la verdad en la iglesia. Hay mucho pueblo de Dios que no quieren escuchar la verdad porque ya se acostumbraron a esas enseñanzas así, como dicen en mi país, de paño tibio. No, usted tiene que saber la verdad. Tiene que saber la verdad. La verdad os hará libre. La mentira nunca te va a hacer libre, te va a esclavizar más. Tú tienes que saber lo que dice la palabra, lo que Dios quiere, lo que Dios busca, lo que Dios espera de tu vida. ¿Ok? No es opción. Que la verdad es Cristo mismo. Usted necesita conocer la verdad. Por muy fuerte que usted le escuche, usted necesita la verdad. Hay personas que andan huyendo de la verdad por ahí, buscando lugares donde les prediquen pura cosita suave. No, no es así. Tienes que predicar la palabra de Dios. Te voy a decir como decía Jesús. Jesús, lea Mateo 23 en su casa. Lea Mateo 23 y usted se va a dar cuenta el tipo de mensaje que predicaba Jesús a los fariseos. Es duro, durísimo le daba a Jesús. Y hoy en día la gente, usted me dice, hermano, hay que buscar de Dios, hay que buscar al Señor, hay que orar. Hermano, como que te echaste de enemigo. Ahora que predicara lo que dice Mateo 23, te mandan a fusilar, hermano. Está tremenda la cosa. Entonces, eso es el trabajo que están haciendo ellos ahorita. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Está metiendo, si le voy a explicar algo, no andan en el mundo, no andan allá en la gente que es borracha, que es alcohólica, no, están dentro de las iglesias, están dentro de los gobiernos, aprobando leyes inmorales, manipulando la vida, la conciencia de los políticos para aprobar leyes que van en contra de los principios bíblicos, morales y espirituales de nuestro Señor Jesucristo, están en contra de la palabra de Dios. Usted va a una corte y sabe que le dice, ponga la mano en la Biblia y levante su mano derecha. Hermano, te ponen a juramentar en una Biblia y ni ellos creen en ella. ¿Te das cuenta cómo está todo eso? Eso es el mundo que vivimos ahora. Entonces, ni ellos creen en la Biblia, pero quieren que tú juramentes con ella. Eso no funciona así. Entonces necesitamos entender algo. Están tan metidos adentro que cada día, cada semana, cada mes, cada año aprueban leyes y leyes y leyes y leyes y todo en contra de la palabra de Dios, del cristianismo, en contra de la iglesia y en contra de Cristo Jesús. El pueblo de Dios está muy dormido. No estamos velando, no estamos orando, hermano. No estamos preparando a nuestros hijos para que nuestros hijos se preparen y puedan ocupar lugares públicos con el temor de Dios y puedan bloquear todas esas leyes que se están aprobando. Estamos dejando que el diablo tome control de la sociedad y déjenme decirle que sí lo está logrando. Hay países, hermanos, en América Latina, que los líderes, los candidatos a la presidencia, para poder ganar la presidencia, hacen alianzas con personas que practican inmoralidades, con personas que son enemigos totalmente del evangelio. Pero ellos, por tener los votos de esa persona, se vuelven enemigos abiertos de las cosas de Dios. Prestemos atención a esto, hermano. Cuando sale un candidato con mentalidad cristiana, la gente no apoya porque esta persona va a poner las cosas como son. Sigamos leyendo. Dice el versículo 7, ¿verdad? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, es la iglesia. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es en la segunda venida de Jesucristo. El tiempo que el anticristo va a tomar control por medio del nuevo orden mundial es por 7 años. 7 años, Pero después, cuando Jesús regresa con su iglesia, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, el Señor tiene una batalla en contra del anticristo y de todos sus ejércitos en Israel. Es la guerra de Armagedón. Luego vamos a hablar sobre eso y tal vez para el sábado o para el viernes hablamos sobre eso. Pero cuando Jesús venga por segunda vez con el resplandor de su venida, lo va a destruir. Y dije anteriormente, el anticristo y el falso profeta son los primeros que van a ir a estrenar el lago de fuego. Hay que hacer su chapuzón. Ahí no hay jabón, hermano, por ahí se van a ir. Dice inicuo, cuyo advenimiento, dice, es por obra de Satanás. Le dije que no es por obra humana, sino por obra de Satanás. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mira, hermano, yo he predicado muchísimas veces sobre esto, hermano. Mira, cuando tú lees Marcos capítulo 16,
Cristo dice, y estas señales seguirán a los que creen. Tú sabes, hoy en día hay muchos cristianos que actúan y viven como incrédulos. Viven como incrédulos, andan detrás de las señales. La Biblia dice que el que cree, las señales lo van a seguir, no uno anda detrás de las señales. Mira, llega un hermano a predicar a una iglesia y Dios lo usa en sanidad. Mira, la gente se va corriendo para allá para ver. Eso se llama incredulidad. La gente necesita ver para creer, eso es incredulidad. Entonces, Satanás sabe perfectamente que el ser humano tiene esa curiosidad y tiene esa necesidad también. Porque la gente está enferma y empiezan a buscar de Dios. La gente está dispuesta, hermano, a hacer cualquier cosa con tal de que alguien lo sane. ¿Ok? Hasta se van a encomendar a brujos, a hechiceros, a chamanes. Y, o sea, consagrar su vida o a esclavizar su vida hacia un rito satánico con tal de que lo sane. La gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. Entonces, Satanás va a usar a este hombre con muchos milagros, con prodigios, con muchas señales, y la gente lo va a seguir creyendo que Él es el Cristo. Cuando Cristo vino, la gente lo rechazó, pero ahora que va a venir el anticristo, la gente lo va a seguir. ¿Sabe por qué? Porque la gente ama más el pecado que la verdad. Ok, sigamos leyendo. Dice el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, no para los que se salvan. Porque una vez que usted conoce la verdad, ok, y llega a estar en este tiempo, yo estoy luchando todos los días para no estar en este tiempo. Cuando el anticristo se manifieste, la iglesia ya va a estar con Cristo allá arriba. Okay. Pero las personas que se van a quedar, esos cristianos que andan jugando al gato y al ratón en la iglesia, al sub y baja en la iglesia, al que hoy estoy en la iglesia oyendo la palabra y mañana voy a bailar y tomar cerveza, oír música y hacer cosas. Hermano, ese tipo de personas no está preparado para irse con el Señor. Mire, no se sienta mal lo que le estoy diciendo. Tómelo como un consejo, tómelo como una advertencia. Es algo que usted debe prestar atención. La iglesia que sin santidad nadie verá al Señor. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, una iglesia pura. Por eso Él la lavó con su sangre. Entonces el pecado nos contamina y nos destruye la relación con nuestro Padre Celestial. Ok, sigamos leyendo. Dice que con todo engaño, dice, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabes cuál es el amor de la verdad? Es el sacrificio de Jesús en la cruz. Es la expresión más grande de amor que ha habido en la historia de la humanidad. El Padre Celestial dando a su único Hijo a morir en la cruz para que usted y yo que seamos salvos por Él. El problema es que hay muchas personas, hermanos, que abren su corazón a Jesucristo y por un tiempo y después lo abandonan. No funciona así. Cristo dijo, séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Cristo dijo que el que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás, ese no es digno de entrar al reino de los cielos. El Señor dice en su palabra, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de vuestras almas. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. Dice el Señor en Hebreos 10:26, si pecares voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de destruir a sus adversarios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No solamente es aceptar a Jesús, hay que caminar firme en su voluntad, hay que caminar derecho en su voluntad, en temor, en obediencia, en sabiduría, en santidad. Acérquese al Señor cada día más, busque de Dios para que esté preparado cuando Él levante su iglesia. Ok, eso es muy importante, hermano. Mire, escuche esto. Santifíquese cada día más, busque de Dios, acérquese a Dios, métase con Dios, aparte tiempo para Dios y verá cómo Dios va a ir perfeccionando su vida espiritual para que cuando Cristo venga por su iglesia, usted se pueda ir con Él. Ok, sigamos leyendo. Dice el 11, por esto Dios, mire qué tremendo, ¿qué hace Dios, hermano? Mire lo que hace Dios después de que tanta predicaciones, tanta enseñanza, tanto, hermano, échale gana, hermano, mire, levántate, hermano, mira, oremos, busquemos de Dios, palabra de Dios, te visitan, te motivan, te dan palabra, te dicen tantas cosas. Llega un tiempo, hermano, un tiempo va a llegar cuando el cristiano va a estar tan aferrado, o el ser humano se va a aferrar tanto a la maldad que Dios va a decir, bueno, se acabó. Si no se deleitaron en el amor que yo les ofrecí, si no se deleitaron en la verdad,
Aquí va lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieren. Miren lo que dice el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Escuche bien lo que voy a decir porque yo dije esto el otro día. Hay muchas personas que se están agarrando. Ay, que Dios es amor. Ay, Dios es amor. Dios no condena. Sí, Dios no condena ni Dios no manda al infierno. Pero el hombre se va solo por su pecado. Ok, el amor de Dios es el sacrificio de Jesús en la cruz. El hombre rechaza a Cristo en su corazón. El hombre se aparta de la voluntad de Dios y aunque Dios sea amor, se va a perder. Okay, porque Dios está extendiendo sus manos todos los días. Dios está poniendo sus manos al hombre para que el hombre sea salvo. Pero si el hombre rechaza ese llamar, si el hombre rechaza su palabra, el consejo de Dios, tarde que temprano, el pecado te va a alcanzar. Y cuando el pecado te alcance, te vas a dar cuenta cuántas veces Dios te habló a través de su palabra, cuántas veces Dios te exhortó, te motivó, cuántas veces Dios tocó tu corazón y también cuántas veces lo cerraste a la voluntad de Dios. Presta atención porque Dios es un Dios consumidor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra del Señor. Presta atención a eso, hermanos. Sigamos leyendo. A fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Te das cuenta que Dios mismo lo va a mandar? Lo va a permitir para que eso pase. Presta atención, no juegues con Dios. Presta atención, no juegues con Dios. No es bueno, hermanos. Quiero que vayas conmigo al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, como te decía anteriormente, el pueblo de Israel hará un pacto con el anticristo por 7 años. Okay, y va a traer paz ficticia por 3 años y medio. Después que se acaban los 3 años y medio, él mismo se sienta en el trono de Jerusalén, porque lo van a reconstruir el templo. Se va a sentar ahí y va a exigir y va a demandar adoración como si él fuera Dios. Cuando los judíos se dan cuenta que eso está así, entonces se rompe el pacto y empieza la persecución en las últimas 3 años y medio de la gran tribulación. Eso lo vamos a leer más adelante. Miren lo que dice Daniel 4:27. Dice así 27. Y por otra semana, las semanas son 7 años. ¿Ok? Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, es el anticristo, ya el demonio totalmente. Y lo que está, dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vaya Apocalipsis capítulo 13. Por eso le dije anteriormente, hermanos, es muchísima información, es muchísimas palabras, muchísimos versículos bíblicos, pero quiero que leamos Apocalipsis 13, versículo 1, también el 4 al 8, para que usted vea la magnitud de la ferocidad de este individuo. Le llaman bestia, aunque su imagen física no es de una bestia, pero su corazón, su alma es de una bestia. ¿Ok? En su vida está obrando literalmente Satanás en su vida. ¿Ok? Así como el Padre Celestial obraba literalmente en la vida de su Hijo Jesús. Usted recuerda en San Juan capítulo 14 cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, Felipe, de cierto os digo que el Padre es en mí y yo en él. Y si no me crees a mi palabra, pues crees a las obras. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor. Entonces Satanás mismo va a entregar todo el poder y la autoridad que él tiene a su Hijo el Anticristo. Y él va a hacer toda la maldad. Mira, sigamos leyendo. Versículo 1, capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. La palabra 7 es perfección y cabeza es sabiduría. Dice la Biblia que es más sabio que Daniel. Ahora, dice que se paró a la orilla del mar. El mar en la simbología bíblica significa el mundo en caos. El mundo en caos. Entonces, él se manifiesta cuando el mundo está en caos. No hay solución para nada. No hay solución para la economía, para la inmigración, para la salud, para el trabajo, para nada. Y él se levanta y él resuelve todo eso. Mira, sigamos leyendo. Dice, tenía 7 cabezas, 10 cuernos. El 10 es sinónimo de poder y el cuerno de gobierno. ¿Ok? Sigamos leyendo. Y en sus cuernos 10 diademas, o sea, para reinar como rey, como un imperio, ¿ok?
y sobre sus cabezas un nombre blasfemio. Dice el versículo 4. No, perdón, yo le digo ahorita. Sí, el 4 al 8. Dice, y adoraron al dragón. El dragón es Satanás. La serpiente antigua, el dragón es Satanás. Entonces, así como el Señor Jesucristo, mire cómo encaja todo, hermano. Así como el Señor Jesucristo vino a esta tierra para honrar y glorificar al Padre, así como el Señor Jesús vino a esta tierra para hacer la voluntad del Padre, así también el anticristo viene a esta tierra para hacer la voluntad de su padre, que es Satanás, y para que la gente adore a Satanás. ¿Ok? Eso es lo que prestemos atención. Desde un inicio está siempre queriendo imitar al Padre en todo. Y muchas personas, millones de personas, están cayendo, han caído y seguirán cayendo en esa trampa del enemigo. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren escuchar la verdad. Porque no quieren aceptar la verdad. Esa verdad es Cristo Jesús. Te voy a decir por qué no le quieren aceptar. Porque no se quieren apartar del pecado. No se quieren apartar de la maldad. Usted puede leerlo ahí en su casa en San Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Léalo ahí quietecito y se va a dar cuenta que las razones de por qué el hombre no quiere aceptar a Jesús en su corazón es porque no quiere dejar de pecar. Porque Cristo demanda santidad. Cristo demanda obediencia, Cristo demanda temor, Cristo demanda servicio, Cristo demanda obediencia, Cristo demanda amor, Cristo demanda perdonar al enemigo, Cristo demanda cosas que el mundo nunca te va a demandar. Ok, sigamos leyendo. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Saca el numerito. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Son los 3 años de la segunda parte de la gran tribulación, porque estamos de 7 años. Hablamos en Daniel capítulo 9, 17, donde dice que él hará pacto por una semana, por 7 años, pero a la mitad del pacto él romperá el pacto. 3 años y medio de una paz ficticia. Él va a solucionar todos los problemas existentes para engañar a la gente. Una vez que está sentado ahí arriba, va a exigir que lo adoren a él y que adoren a Satanás. Ok, entonces a él se le da autoridad. Ok, se le da, no la tiene, se le da autoridad para hacer guerra en contra del pueblo de Israel por 3 años y medio. Cuando usted lea Mateo capítulo 24, yo le voy a decir desde qué versículo, del 15 al 22, Mateo 24, del 15 al 22, usted se va a dar cuenta de cuán cruel es esa persecución, esa gran tribulación que va a haber en esos días. Mira, sigamos leyendo, estamos en el 5, ¿verdad? El 6. El 6. Dice, y abrió su boca en blasfema contra Dios para blasfemar de su nombre. ¿Eso es? Ok. Dice, y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Ese es el pueblo de Israel. No tengo importante, okay, que Jesucristo viene a levantar su iglesia. Él no levanta a Israel. Porque Israel no es el cuerpo de Cristo. Israel no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos nosotros que hemos abierto el corazón a Jesús para vivir con Él por siempre. Si usted todavía no está ahí, yo le aconsejo, amigo, métase. Abra su corazón a Cristo. Apártese del pecado, busque de Dios, acérquese a Dios. Si está descarriado, reconcíliese con el Señor. Si está firme, mire que no caiga, pero esté firme, hermano, porque cuando Cristo venga, el que esté pegado ahí se va a ir y el que no va a tener que pasar estos problemas. Va a estar muy difícil, hermano. Sigamos leyendo. Dice el 7, ¿verdad? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores. Presta atención. Ese es el propósito que tiene él. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Recuerda que hablamos ayer el libro de la vida y hablamos los otros libros que están escritas las cosas que nosotros hacemos o los seres humanos hacen. El libro de la vida es un libro que está en la presencia de nuestro Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo, y ahí están escritos los nombres de todos aquellos que van a vivir la eternidad con Cristo Jesús.
Toda la multitud de personas, hermanos, que no han rechazado a Jesucristo, toda la multitud de personas que se han prestado para la injusticia, toda la multitud de personas que han amado el pecado y han aborrecido la verdad, toda la multitud de personas que hoy son instrumentos del pecado, de la maldad, toda la multitud de personas que se han apartado de los caminos de Jesucristo van a estar en la obligación de adorar a la bestia y de adorar también al dragón. Gracias a Dios, le dije al inicio, gracias a Dios que la iglesia no va a poder ver estas cosas, porque la iglesia va a ser arrebatada antes de que esto pase. Así que, hermano, yo los aconsejo, yo los motivo, hermano, para que usted y yo nos preparemos cada día. Voy a terminar con la palabra que empecé. Hermano, por favor, no se sienta mal, pero le voy a explicar algo. Esto no es un juego. No es un juego, hermano, no es un juego. Esto no es un asunto de religión. Esto no es asunto de esta es la realidad. Esta es la realidad, hermano, es la realidad. Preste atención porque quizás cuando reaccionen sea demasiado tarde, demasiado tarde. Bueno, hoy hablamos acerca de esos dos temas, ¿ok? Hablamos el tema de quién es el anticristo, del rapto de la iglesia, el nuevo orden mundial. Hay más de 70, 80 ahorita que se llaman grupos, ¿cómo le llaman? Organizaciones que están ellos programando formar el nuevo orden mundial. Son sociedades secretas. Yo voy a leerles rápido algunas que podí conseguir acá. Están los masones. ¿Sabe usted que la mayoría de presidentes de Estados Unidos son masones? Son masones. Los Illuminati son sociedades secretas que están formando. Son personas multimillonarias, son personas famosos, son líderes políticos, son gente que tienen gran influencia en la sociedad, banqueros, incluso hay actores de películas, también hay deportistas famosos. Toda la gente que influencia el mundo está uniéndose en sociedades secretas para establecer el nuevo orden mundial. Esa plataforma donde el anticristo va a gobernar sobre las naciones. Dije anteriormente, están los masones, los Illuminatis, están los Rosacruces, están el grupo Bilderberg, es un grupo de puros banqueros. Está, los Caballeros Templarios. Está el Opus Dei, que es una rama del catolicismo también. Está el Ku Klux Klan también. Está las Calaveras y Huesos, son sociedades secretas. Están, los Sabios de Sion. Está la Cienciología. Son muchísimas sociedades secretas que son los que manejan todos la influencia en el mundo, en todas las ramas, en la sociedad, en el comercio, en la política, en el cine, en el deporte, en el dinero, en todo. Y esa gente se está uniendo para traer a un líder mundial. Ellos no se dan cuenta que están abriéndole camino para que el anticristo venga a sentarse y armar guerra en contra de todos aquellos que verdaderamente aman a Cristo Jesús. Hermanos, Dios me los bendiga. Oro en el Señor para que Dios le dé bastante sabiduría y entendimiento, hermanos. Traté de hacerlo lo más resumido que pudiera y lo más ordenado que pudiera. Mañana vamos a seguir. Recuerde que nos faltan 3 temas más. Vamos hasta el sábado, vamos a hacer, ¿ok? Hasta que nos acabemos el Apocalipsis. Pero así rápido, abuelo de pájaro, para que podamos tener un poquito de información. Yo le aconsejo lo siguiente, hermano. Número 1, afirme su corazón en la verdad en Cristo Jesús. Y número 2, tome la decisión de investigar más. Investigue más, porque si yo le expliqué esto, yo creo que yo les expliqué quizás como el 2, 3, 5%, pero es muchísima más información. Es mucho más. Así que puede hacerlo, puede investigar más. Si tiene preguntas, hermanos, nos las puede hacer, nos las pudo hacer también, pero bueno, ahí vamos a estar pendientes de cualquier pregunta que tenga. Antes de orar, quiero saludar a mis hermanos que siempre nos están viendo. Quiero saludar a mi hermano Juanito, mi hermana Lucrecia. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones grandes en su vida, en su familia. Mi hermana Teresita Durán, Dios les bendiga grandemente. Bendiga su familia, bendiga su hogar. Carmen Fierro, Dios le bendiga a Carmen, gracias por estar con nosotros. Dios bendiga su vida, bendiga su familia hoy, mañana y siempre. Mi hermana Carlita, mi hermano Eldemar, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Dios bendiga su hogar, su matrimonio, su salud, su economía, bendiga todo el Señor.
Trino Corona, Dios te bendiga. Trino, Dios bendiga tu vida, tu familia, y que siempre sea su nombre de Dios echado para adelante, hermano. Hermana Esther, hermano Darío, Dios le bendiga, hermanos, grandemente, siempre que la paz de Jesús esté en sus corazones. Dayana García, Dios te bendiga, Dayana. Espero que Dios te esté bendiciendo muchísimo y que puedas seguir aprendiendo más. Busca la dirección de Dios, acércate a Dios, quita la mirada de malos ejemplos y cosas y pon tu mirada en Jesucristo y acércate a Jesús cada día más. A mi hermana Alicia Wilson allá en Nicaragua, Dios te bendiga, hermana, te quiero mucho. Chale gana ya orando a Dios para que un día nos veamos con una viejita allá arriba. Nuestro hermano Alejandro Fabián, Dios le bendiga, Alejandro, grandemente, bendiga a su familia. Anita, Pasita y Sami, vámonos para Chile, mis hermanos. Dios le bendiga grandemente también. Mi hermano Mina y mi hermana Maggie, hombre, guerreros, Dios les bendiga grandemente, hermanos, siempre para adelante como siempre. Hermana Olivia, Dios le bendiga, hermana Olivia, bendiga también su familia. Nuestra hermana Silvia, su familia también, Dios la bendiga. Mi hermana Lupita Valencia, la más bonita, la más chula de todo Michoacán. Es la más bonita de todo Tierra Caliente, hermano. Es Aguililla, todo aquel lado es Zapacingán, la más chula de todo. Hermana Margarita Rivera, Dios me la bendiga grandemente también. Dios bendiga a su familia, bendiga su hogar. Mi hermano Octavio Hernández, Dios lo bendiga enormemente, hermano Octavio. Mi hermana Elsa Chévez también, Dios le bendiga grandemente, bendiga a su familia y su hogar. Y el hombre del billete, mi hermano Fermín de la Vía del Señor, Dios le bendiga grandemente, hermano Fermín. Y hay que caminar firmes hacia adelante, creyendo y confiando, hermanos, que Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo, Cristo viene pronto y hay que estar preparado, dice Jesús. Cuando veas estas señales, erguíos, porque vuestra redención se acerca. Cristo viene pronto. La gente se está preocupando y está desesperada por tantos problemas que hay. Usted preocúpese por afirmar su corazón en Cristo y deje que las cosas sigan, porque Cristo viene pronto. Preparemos nuestros corazones. Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar al Señor. Y mañana, si Dios nos presta vida, aquí estamos. Tenemos una cita con usted. Aquí estamos a las 6:30 de la tarde. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, oramos esta tarde en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios porque nos da la hermosa bendición de poder acercarnos a tu presencia, a tu trono de gracia. Lo hacemos, mi Dios, consciente de nuestra necesidad de usted, Padre, más que de cualquier otra persona. Necesidad de su amor y de su gracia, necesidad de su bondad, necesidad de su justicia. Amado Padre, gracias. Gracias por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Es su muerte en la cruz que nos da la bendición, Padre, este hermoso privilegio, yo diría honor, Padre, de poder estar aquí en su presencia, de poder ser llamados hijos de Dios. Gracias porque por su muerte en la cruz somos más que vencedores. Es su sangre preciosa la que nos ha lavado, es su sangre preciosa la que nos ha inscrito en el libro de la vida, y es su sangre preciosa la que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Oramos esta tarde, Dios, para pedir fortaleza espiritual. Padre, yo oro para que tú traigas sabiduría a cada corazón. Yo oro para que traigas revelación, traiga fortaleza, Padre, a cada corazón. Bendice el corazón de su pueblo. Trae temor, trae reverencia, trae, Señor amado, esa sabiduría, trae fe a los corazones por medio de tu palabra, de tu presencia, amado Padre, para que nuestra fe no falle en los momentos difíciles. Bendice a tu pueblo, guárdalo donde quieras que estén, donde quieras que anden. Tu presencia, tu gracia, amor, bondad, misericordia se derrame sobre su vida, Padre. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú vengas trayendo esa necesidad, ese deseo, esa sed, esa hambre de tu presencia, Dios, esa hambre de caminar en tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice, Señor, que usted produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. También tu palabra dice que el que empezó la obra
en nosotros, Él también la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, nos agarramos de esas promesas, de esas palabras, Dios, y oramos para que nuestros corazones estén firmes en tu voluntad, que no podamos, Señor, flaquear ni apartarnos de tus caminos, sino que caminemos firmes, creyendo, Padre, que ese día glorioso está cerca, ese día cuando los cielos se van a abrir, Padre, y usted va a descender con trompeta del cielo, descenderá para levantar a su pueblo, Padre. Prepara tu iglesia, prepara tu pueblo, alcanza nuestras familias, Padre, en el nombre de Jesús, como usted lo prometió, Padre. Alcanza nuestras familias para que le conozcan y sean salvos por tu gracia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Guarda el corazón, guarda la vida de tu pueblo, Padre. Aparta el corazón de tus hijos de las cosas vanas de este mundo, de toda contaminación de carne y de espíritu, Padre, para que seamos perfeccionados en el temor del Señor. Oramos dándole gracias, Señor, y que tu nombre sea glorificado en ello. A usted, solo a usted sea la gloria, alabanza, adoración, sean por siempre y para siempre para usted, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, que su pueblo pueda descansar esta noche, porque mañana, Señor, es un día extremadamente bendito en tu pueblo. Es una bendición, Señor, abundante para tu iglesia, es una bendición abundante para nuestras familias, para nuestro hogar, nuestro matrimonio, para nosotros mismos. Gracias, Padre. Así lo creemos, así lo confesamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Pasen buenas noches. Recuerda, hermanos, siempre hay que firmar sus corazones en la verdad y buscar a Dios en todo tiempo antes que sea demasiado tarde. Dios les bendiga. Mañana aquí nos miramos con el favor de Dios. Pasen buenas noches. Dios les bendiga. Amén.